¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Vamos a compartir una enseñanza que corresponde a esta serie que titulamos Los Atributos de Dios. Es la conferencia número 22 y la titulamos de esta forma: Partícipes de su naturaleza divina. Hemos aprendido que Dios son tres personas en las que cada una de ellas es Dios en sí misma, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Y que la clave de la divinidad está en la unidad entre las tres personas que conforman la divinidad. Una unidad que es indivisible, indisoluble, y que persiste sobre el fundamento del acuerdo que prevalece entre ellas. Dios mismo, con su naturaleza, nos pone ejemplo de cómo nosotros nos debemos amar y nos debemos poner de acuerdo en el nombre de Jesús, y sobre cualquier petición que hagamos estando en acuerdo, tenemos la promesa de que Dios nos oye, y si nos oye, Él nos cumple las peticiones que hagamos conforme a su voluntad y propósito. Es así porque el Padre ama, el Hijo otorga gracia y el Espíritu Santo brinda comunión. Y de esta manera las tres personas de la Trinidad que conforman al único Dios verdadero participan en nuestra salvación, preservación y realización del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, como el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo de Dios en todo tiempo nos salvan, nos preservan y nos ayudan a realizarnos. Amén. Desde el principio Dios había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Efesios, en el capítulo 2, verso 18, dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En este pasaje claramente apreciamos la labor conjunta de las tres personas de la Trinidad. Por medio de él, ¿a quién se refiere? A Cristo. Los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Ahí vemos la segunda persona que se menciona en este pasaje. ¿A quién? Al Padre. Ahí vemos las tres personas de la Trinidad en acción en esta misión que es salvar, preservar y ayudarnos a realizar el propósito de Dios para nuestras vidas, lo cual todo en conjunto es salvación. En este pasaje, entonces, estamos apreciando claramente a las tres personas de la Trinidad trabajando en nosotros. Y esto es, fíjense ustedes, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo es que podemos ser llamados hijos de Dios? ¿Por nosotros mismos? No. Porque Dios en su gracia nos ha concedido el ser elegidos
como esposa del Cordero. Y cuando un suegro recibe a un yerno o a una nuera, ese yerno o esa nuera se constituyen en su hijo, sea del lado del varón o novio, como del lado de la mujer o esposa. Y en este caso, Dios, nuestro Padre, nos recibe tras una obra redentora de Cristo y una obra santificadora del Espíritu Santo, que todo el tiempo de nuestra salvación ha trabajado con nosotros, convenciéndonos de todo pecado y transformándonos de gloria en gloria hasta hacer de nosotros una esposa digna del Cordero. Y es de esta manera como nos manifestamos hijos de Dios, no por nosotros, sino por el amor de Cristo, por el amor de Padre, por el amor del Padre, por la gracia de Jesucristo y por la comunión del Espíritu Santo. Amén. En Génesis capítulo 1 verso 26 encontramos el pasaje que les mencionaba. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Notemos el singular. Dijo Dios, una persona, Dios. Y luego notemos el plural, hagamos. Se dan cuenta que Dios es uno, pero está conformado por varias personas, ¿cierto? Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen, hemos aprendido, se refiere a representantes suyos en el tiempo presente. El hombre es el hombre redimido, el hombre cristiano, el hombre santificado por la acción del Espíritu Santo que va transformándonos de gloria en gloria, es decir, en una mayor santidad, en una mayor pureza y de poder en poder. El hombre que es la iglesia es la imagen o el representante de Dios. Es a lo que se refiere cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, que sea nuestro representante. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza. Es decir, un día nuestros cuerpos, que durante todo el tiempo de nuestra vida como cristianos han estado sumergidos en el río del Espíritu Santo, aprendiendo más la voluntad de Dios, conociendo más a Dios mismo y como Moisés reflejando más su carácter, la luz de su gloria, y las tinieblas cada vez prevaleciendo menos en contra de nosotros. El hombre que durante todo el tiempo de su peregrinar en esta vida ha sido salvado, preservado y llevado a la realización en el propósito de Dios, un día será transformado en su cuerpo también a la imagen del cuerpo resucitado de Jesús, lo cual se llama glorificación. Y a esto se refiere la segunda parte de este pasaje cuando dice conforme a nuestra semejanza. Ahora no solamente seremos cristianos y seremos iglesia, sino que cuando seamos esposa del Cordero seremos a semejanza de Él. Porque ustedes se deben acordar que cuando Dios hizo la creación, cuidó celosamente que cada especie se reprodujera según su género, y macho y hembra los creó. Pero en el caso del hombre, Dios hizo al hombre del barro, ¿se acuerdan? Y cuando trae a Eva, ¿de dónde tomó Dios a Eva? ¿De la tierra de donde había hecho al hombre o del propio cuerpo del hombre? Del propio cuerpo del hombre, lo cual es una semejanza, una analogía de lo que será, lo que fue la resurrección de Cristo y lo que será la resurrección de la iglesia. El cuerpo glorificado de Jesucristo, el Dios hecho hombre, y el cuerpo glorificado de la esposa del Cordero, que habiendo sido hombre, ahora es transformado a un cuerpo glorificado y eterno a semejanza del cuerpo resucitado de Cristo. Este es el gran propósito de Dios. Entonces,
de esa manera es como Dios nos hace partícipes de su naturaleza divina. En el tiempo presente, como dice ahí, somos su imagen o representación. Y en el tiempo venidero, nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos eternos, gloriosos y sin concupiscencia. En Isaías capítulo 43, verso 10, dice de esta manera: ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pasaje les debe resultar familiar porque lo tratamos la semana pasada, y como esta es una continuación de lo que hemos estado viendo, bueno, pues es importante volverlo a tocar para obtener la profundidad de conocimiento de algunos detalles que hay en él. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan, crean y entiendan. Nosotros, la iglesia, los que tenemos más tiempo en la iglesia, los que tenemos algún cargo, alguna responsabilidad en la iglesia, nuestra labor como iglesia, como imagen de Dios, es contribuir a que otros que vienen detrás y que aún todavía no nacen en Cristo, que aún todavía no lo conocen como su Señor y su Salvador, lo conozcan, crean, pero no un creer a lo loco, un creer disparatado, un creer materialista o humanista, sino que lo crean conforme a su palabra. Nuestro trabajo es ayudar a otros a que conozcan, a que crean y entiendan a Dios. Y entender es obedecer, porque si no hay obediencia, no hay bendición. Si no hay obediencia, es porque no hay fe. La fe se perfecciona con las obras, y nadie puede decir que cree en el Señor si no es capaz de obedecer lo que el Señor le manda. Sean mandamientos prohibitivos de no robes, no des falso testimonio, no mientas, o sean mandamientos del Espíritu que nos dice: háblale de mí, háblale de Cristo a esa persona, ayuda a esa otra, no con lo que te está pidiendo, sino con esto que yo estoy poniendo en tu corazón y que tú tienes en tu mano. Es decir, entender es obedecer tanto los mandamientos de Dios, que podemos decir son morales, el bien y el mal, como los mandamientos del Espíritu, que son prácticos, que tienen que ver con la comunión con el Espíritu, que nos dirige acerca de acciones puntuales que podemos llevar a cabo. Entonces, el trabajo de los que somos mayores en la iglesia, de los que tenemos más tiempo en la iglesia, es predicar. ¿Quién me dice que hemos aprendido qué es predicar? Hablarles de Cristo. ¿A quiénes? A los que no lo conocen. Es enseñar. ¿Qué es enseñar? Es hablarles de Cristo, enseñarles lo que la Biblia dice acerca de la mesa del Señor, acerca de la oración, acerca de la ofrenda, acerca del compromiso de asistir y de ayudar en las cosas de la iglesia, etcétera. Enseñar. Y discipular es disciplinar. Es decir, hay los que son inconstantes, hay los que andan desordenados, el que trata mal a su esposa, el hijo que le contesta mal a sus padres y que no los obedece, que no los honra. Los demás tenemos la responsabilidad de ser sal y no quedarnos callados, sino que contribuir los unos a los otros al amor, a la exhortación, a la sana doctrina. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Entonces dice: ustedes son mis testigos. Y también hemos visto que testigos
lo dice en el sentido de que nuestras obras hablan más que nuestras palabras de nosotros mismos. Hombres muchos hay que proclaman su propia justicia, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, aunque yo tenga lenguaje y aunque yo tenga labia y yo convenza a las personas de que soy una gran persona muy confiable, mis hechos hablan más que mis propias palabras, y es aquí en donde somos verdaderos testigos de Cristo. ¿En qué? En que nuestras obras, nuestro nuevo nacimiento, habla por nosotros más de lo que nosotros podemos presumir que somos. ¿Me explico? Entonces, somos testigos de Cristo también en el sentido de mártires. Uno que lleva en el cuerpo, en su cuerpo, la muerte de Jesús por todas partes. Es decir, yo hago bienes por naturaleza, porque así me lo indica el Espíritu de Dios, y no espero recompensa. Es más, a veces hasta lo que obtengo es ingratitud. A veces lo que obtengo es que me metan en problemas, y aún así sigo haciendo el bien cuando Dios me dice que lo haga, porque hay ocasiones que Dios no me dice y yo no lo debo hacer religiosamente. Yo debo aprender a dejarme guiar por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen si es así? Es así. Entonces, nosotros llevamos la muerte de Jesús por todas partes, y esta muerte de Jesús hace que la gente nos aborrezca sin razón, hace que la gente no nos reconozca, hace que la gente murmure contra nosotros como murmuraron del Señor, las cuales son cosas que no nos afectan, a lo mejor sí emocionalmente, pero no espiritualmente. No nos afectan en el sentido de que Dios nos consuela, nos conforta, nos vuelve a levantar y nos vuelve a usar como Él quiere. A veces sí, a veces no, con este sí, con este no, pero tenemos que estar pendientes y muy conscientes de la dirección que el Espíritu Santo está dándole a nuestras vidas. Amén. Y dice: ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Somos siervos, también lo hemos visto en estudios anteriores, en el sentido de esclavo. Siervo es una palabra o una forma de decir esclavo. Y hemos aprendido que solamente hay dos aguas, que siempre el ser humano va a ser esclavo, siempre va a ser siervo, sea del pecado o sea de la justicia. ¿Y quién es siervo de la justicia? Solo aquel que fue predestinado por Dios, porque la carne jamás puede agradar a Dios. La fe es un don de Dios y nunca un acto de la voluntad humana. Esa es la razón por la que muchas veces le hablamos de Cristo a mucha gente, le explicamos todo muy claramente, no nos entendemos por qué no entiende, por qué no acepta, por qué no cambia. Pero es que si no está predestinado, si no le ha sido dado el don de la fe, esa persona puede venir un tiempo y va a terminar por retirarse. ¿Por qué? Porque no es Dios el que la está llamando, somos nosotros, es nuestra benignidad, son nuestros favores que le hacemos, es nuestro amor de hombres, de seres humanos, pero no es Dios el que le está llamando. Solamente Dios es el que llama, y dice la Escritura: Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Pero aún así nosotros debemos echar nuestro pan sobre las aguas a 7 y aún a 8. Fallé, me equivoqué al invertirle tanto tiempo, tantos bienes, tantos favores a esa persona. No, ¿por qué? Porque Dios me lo puso. Entonces, ¿por qué no continuó? Para demostrarme que cuando no es de Dios, por más misericordia y favores que tengamos con las personas, no se van a salvar, no van a permanecer y van hasta terminar metiéndonos en chismes y problemas. ¿Por qué? Porque son hijos de su padre el diablo. Y nosotros nos vamos a desanimar, nos vamos a decepcionar. De ninguna manera. Nosotros vamos a seguir adelante en nuestro peregrinar, sirviéndole a Dios como si todos por oír pudieran ser salvos. Pero entendemos que sí todos, pero todos los que Dios desde antes de la fundación del mundo se reservó para salvación. ¿Verdad que sí? Entonces somos siervos en el sentido de esclavos de la justicia. Uno que fue comprado a un precio muy alto,
para hacerse cargo de los negocios de la familia. ¿Se acuerdan que este punto también lo hemos tratado? Que en la antigüedad había familias que educaban y preparaban hijos para venderlos como esclavos, para que familias ricas pudieran tener gente preparada que se hiciera cargo de sus negocios cuando sus hijos varones no eran capaces de hacerlo. Y muchas veces los hijos esclavos, los hijos adoptados, eran mucho mejores que los hijos naturales de esa familia para sacar adelante la economía de esa casa. Entonces nosotros fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo, no por la incompetencia de Cristo, sino porque Cristo se fue al cielo para nosotros quedar aquí, como lo vimos hace un momento, como sus representantes a cargo de los negocios de la familia celestial, de la familia de Dios. ¿Y cuáles son esos negocios? Predicar, enseñar y discipular, hasta que ellos entiendan que yo mismo soy. Eso es lo que dice ahí, y entiendan que yo mismo soy. ¿Ya lo vieron? Esta expresión, yo mismo soy, es una referencia al nombre que Dios reveló a Moisés la primera vez que Dios se reveló al hombre. Cuando desde la zarza Dios llama a Moisés y viene Moisés y le dice: yo soy, te envía. Entonces el nombre de Jehová significa yo soy, y hace referencia a el que causa, el que provoca, el que es, el que crea todas las cosas. Y esto para nosotros nos da una gran paz, una gran calma. ¿Por qué? Porque si Dios no lo permitiera, no estaríamos pasando por situaciones que estamos pasando. Dios tiene el control. A nosotros puede parecernos que las cosas se salieron de cauce, que ya están insoportables, pero el Dios que es, el yo soy, el que causa, el que permite, el que provoca, tiene un propósito en este sufrimiento que yo estoy pasando, en esta injusticia que yo estoy pasando. Por lo tanto, yo sé que como pasa la noche y llega el día, así también esto va a pasar. Y así como la mujer que con dolor de parto dio a luz a su hijo, se olvida del dolor una vez que tiene a su hijo en sus brazos, así también cuando nosotros descubramos el propósito de Dios, ni nos acordaremos del sufrimiento. Diremos: en verdad Dios tenía el control de todas las cosas y yo no me imaginaba que todo esto desembocaría en una gloria mayor. ¿Y por qué te digo que en una gloria mayor? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora nosotros entendemos desde el principio, cuando Dios le reveló su nombre a Moisés: yo soy el que causa, el que permite, el que provoca, el que es, el que crea, que Él está en control de todas las cosas. Pues entonces, ya que me preocupo, sé que Él está en control de todas las cosas. Pero es que metieron a mi hijo en la cárcel, o es que terminó en un hospital. Bueno, Dios tiene el control. Dios hace que a los que amamos a Dios, todas las cosas, aun estas desgracias, si las queremos llamar así, nos ayuden para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay ocasiones en que hasta lo que nosotros llamamos bueno, porque les dije, a veces le llamamos desgracia a ese tipo de circunstancias que son, entre comillas, desagradables. Sí, son desagradables, pero Santiago nos dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y no nos está diciendo como: ahí háganle así, no, sino que tomen fuerzas de Jesucristo, de la gracia de Cristo y de la comunión del Espíritu Santo y del amor del Padre, para que pasen con gozo por esta situación que ustedes están enfrentando. Hay cosas, hay ocasiones en que nos cuesta mucho trabajo tener paz, dormir, dejar de pensar, dejar de estar afanados por algo que nos está afectando, que nos está preocupando. Nos cuesta mucho trabajo alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si te esfuerzas y eres valiente y te fortaleces en Cristo y en el poder de su fuerza, alcanzarás esa paz, porque también hemos aprendido eso. ¿Hasta dónde debemos orar? Hasta alcanzar paz, hasta tener gozo, para que podamos pasar por esa prueba con sumo gozo y con la confianza y la seguridad que Dios, el yo soy, lo permitió, porque Él tiene un propósito glorioso.
Amén. En Deuteronomio 6:4 también es un pasaje familiar para nosotros, porque también lo vimos en reuniones anteriores. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Son tres personas. El Hijo nos da la gracia. Gracia es regalo, es gozo, es lo que a nosotros nos faltaba. El Padre nos da el amor. El amor, hemos entendido, hemos aprendido que consiste en dar a Cristo. ¿Quién nos dio a Cristo? El Padre. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Espíritu Santo nos da la comunión, la seguridad de que no estamos pasando solos por el valle de la sombra de muerte. El Señor va con nosotros, su vara y su cayado nos infunden aliento. No estamos pasando solos por el fuego, ni estamos entrando solos en el foso de los leones, ni estamos pasando solos en la gran inundación. El Señor está con nosotros y nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Tal vez por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, pero al final descubriremos el propósito glorioso de Dios, de este momento que no quisimos y que no entendemos, y que como Jesús le pedimos a Dios: Señor, quítalo de mí, que no tenga yo que pasar por esta prueba. O como Pablo rogó 3 veces también: quita de mí este aguijón, este mensajero de Satanás que me abofetea todo el tiempo. A veces ese aguijón es un pecado, es una concupiscencia, es una inclinación vergonzosa, que tú dices: Señor, esto me ha causado muchos problemas y yo no lo quiero, quítalo de mí. Y Dios, ¿qué te dice? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque a veces si Dios nos concediera ser libres de esa debilidad o de ese problema o necesidad, nos exaltaríamos. Dice: mas para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado ese aguijón en mi carne. Entonces, estemos felices, estemos contentos, estemos gozosos de que el Señor tiene el control de todas las cosas, incluso de nuestras debilidades, incluso de nuestros pecados. Esto no significa que usemos la gracia como ocasión para el libertinaje, claro que no. Pablo dice: todos los días golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa? Que la concupiscencia no se retiraba de él, como en el caso de Elías, que dice la Biblia: era hombre sujeto a pasiones, pero oraba fervientemente. Y de esa manera es como podemos, como dice Pablo, someter nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. No digas: no puedo no contestarle mal, no puedo no sentir mal contra esa persona cada vez que la veo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que lo siento, sí, pero una cosa es que sientas la animadversión, que sientas la incomodidad de ver a esa persona, y otra cosa es que tengas actitudes impías. ¿Me explico? En no airaos, dice, pero no pequen. Entonces puedo controlar mis pasiones por medio de la oración ferviente, sin que esto signifique que se arranque de mí esa concupiscencia, ese sentir, esa debilidad. Espero haberme explicado. En el presupuesto de Dios están contempladas estas debilidades, y de hecho son una provisión de Dios. Provisión es: Dios siempre ve adelante. No crean ustedes que esto a Dios lo sorprende y lo espanta. Dice: ay, lo espanta. Y Dios dice: ay, yo no me imaginé que Pepe fuera tan rencoroso. Nunca me imaginé que cuando viera a esa persona él fuera a sentir mal. Sí siento mal, pero
puedo no tratarla mal, puedo no actuar de una manera impía. Si mi carne me gobernara, bueno, la ignoraría, le reclamaría, habría alguna reacción, pero como mi carne no me gobierna, puedo tratarla como cualquier otra persona. Es lo que dice la Escritura. Cuando alguien en la iglesia te cause divisiones, dice exhórtala, y si después de 2 veces la persona sigue igual, tenle por gentil y publicana. Significa, déjale de hablar, trátala mal, trátala de una manera impía, de ninguna manera. ¿Cómo tratamos a la gente que no conocemos? Buenos días y adelante. Trátale así, como gentil y publicana. No es necesario que tú sigas tu pasión, que tú sigas tu carne en un asunto que te cuesta trabajo, porque Dios así lo ha permitido. Te cuesta trabajo no tener. Me expliqué, ¿verdad? Ahora, si mi debilidad, por ejemplo, es por el ojo alegre, y por ahí pasa alguien que alegra mi ojo, ¿cuál es mi responsabilidad? Someter mi carne y ponerla en servidumbre. Me volteo para otro lado, ¿cierto? ¿Cuál es mi tentación? Pues quedarme viendo hasta que se dio la vuelta en la esquina. ¿En dónde le di gloria a Dios? En someter mi carne y ponerla en servidumbre. A eso es a lo que se refería Pablo cuando nos dice: yo todos los días someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y este cuerpo es un cuerpo de humillación, es un cuerpo de pecado, es un cuerpo de concupiscencia, y es ingenuo pretender que porque somos cristianos ya no tenemos estos deseos, ya no tenemos estos sentimientos. Mientras estemos en este cuerpo, siempre va a haber estas inclinaciones y debilidades. Está comprobado que hombres viejos han participado de delitos sexuales con niñas, con niños, que dices, pero ¿cómo es posible si el Señor ya ni puede? Pues para que veas que es un pecado que está en la carne, pero no necesariamente física, sino en la carne espiritual que está en nuestra alma. Entonces es un asunto de que no hemos aprendido a lidiar con nosotros mismos, que no hemos aprendido a someter nuestras pasiones y deseos. Entonces Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, aunque está conformado por 3 personas que, como dijimos, por medio del amor, por medio de la gracia y por medio de la comunión, nos mantienen en la salvación, lo cual se llama preservación, y nos ayudan a la realización del propósito de Dios hasta el día de la redención y transformación de nuestros cuerpos, que entremos en gloria. Entonces seremos hechos conforme a su semejanza. Entonces, mientras ese día llega, quiero preguntarles, ¿todo está bajo el control de Dios? Sí. Incluso nuestros pecados, nuestras debilidades. Dios sabe a qué horas íbamos a llegar, en qué silla nos íbamos a sentar, qué cosas íbamos a platicar con la persona que nos encontramos en la esquina, qué cosas estamos viendo en el teléfono celular. Dios lo sabe todo. ¿Se espanta de algo? ¿Lo sorprende algo? ¿Dios puede aprender? ¿Por qué no? Porque Él es omnisciente y Él es presciente. Él lo sabe todo antes de que ocurran las cosas. Entonces todo está bajo su control, todo está bajo su conocimiento y todo está bajo su voluntad. La voluntad de Dios puede ser permisiva, es decir, Dios puede permitir que una persona se emborrache, tome el coche y se accidente. ¿Eso está bajo el control de Dios? Sí. O la voluntad de Dios puede ser prohibitiva. Vino alguien, el policía lo agarró en la esquina y le recogieron el coche. Se súper enojó porque le pusieron una multota, porque se llevaron el coche al corralón, porque tuvo que llegar a su casa caminando. Pero Dios permitió que eso ocurriera para impedir o que esa persona le siga dando vuelo a la hilacha de una manera descuidada, totalmente despilfarrada,
o que se metiera en un problema mayor, afectando incluso el patrimonio de su familia o su propia salud e integridad o las personas que van con él. Entonces hay ocasiones que la voluntad de Dios es permisiva. ¿Y por qué permitió Dios que se estrellaran y que se muriera y que perdiera un brazo? Dios sabe lo que hace. Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros, y Él en su palabra nos enseña que es mejor a veces entrar tuertos en el reino de los cielos que enteros en el infierno. Dios está tratando con nosotros. Eso es la voluntad permisiva, o eso es la voluntad prohibitiva de Dios. Y a veces la voluntad de Dios es explícita. Dios te hace sentir claramente que tienes que hacer algo o que no tienes que hacer algo. Tú dices, es que a mí Dios así me lo hizo sentir y por eso lo estoy haciendo de esta manera. Amén. Eso es cuando la voluntad de Dios es explícita, pero no es siempre. Hay muchas ocasiones en que Dios nos deja a nosotros tomar la decisión. Y tú dices, ay Dios, pues mejor dime qué hacer yo. Sí, pero entonces no serías hecho a imagen de Dios. Dios tiene libre albedrío y nos ha concedido a las personas libre albedrío. A veces Dios en su soberanía interviene facilitando o impidiendo determinados eventos, o diciéndote puntualmente sí o diciéndote puntualmente no, pero muchas veces Dios en su soberanía te deja a ti tomar tu decisión. ¿Y esa decisión a Dios lo sorprende? No. ¿Ustedes creen que la decisión de comer del fruto prohibido de Eva y Adán fue algo que Dios no sabía que iba a ocurrir? ¿Creen que sorprendió eso a Dios? No, Dios sabía, Dios lo permitió, porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Demostrarle al hombre que sin Cristo todos estamos perdidos. Nosotros hoy lo sabemos, que de no ser por esta gracia predestinada de Dios para nuestra salvación, nosotros seríamos igual que los demás. Y la prueba de ello está en nuestras concupiscencias. La prueba de ello está en que antes nos desbocábamos como gorda en tobogán tras nuestras pasiones, sea que nos enojamos, o sea que entramos en lujuria, o sea que entramos en alguna enemistad, le dábamos rienda. Pero desde que Cristo entró en nuestro corazón, a lo mejor hay algunos todavía residuos de aquella concupiscencia, pero en muchas cosas hemos y estamos siendo todavía y seremos transformados de gloria en gloria y de poder en poder, y será así hasta el día de la redención de nuestros cuerpos. Sea cualquiera la forma de la voluntad de Dios, sea, como dijimos, prohibitiva, permisiva, explícita, o te conceda a ti tomar tu decisión, nada está fuera de su control, nada está fuera de su conocimiento, y nada, entiendan esto, está fuera de su voluntad. Ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, Jesús, el diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Hasta el diablo está bajo el control de Dios y no puede hacer nada contra nosotros si Dios no se lo permite. ¿Es claro? Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Entonces, calmados, no pierdan la paz, no pierdan el gozo, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, porque Dios tiene el control. Aun cuando el ataque de Satanás a Job, ese ataque lo hizo Satanás sin el permiso de Dios, o lo hizo con el permiso de Dios. Lo hizo con el permiso de Dios porque Dios es malo, o porque Dios quiere demostrarle al mundo, al diablo y ahora a nosotros que la salvación es por gracia, que nunca la salvación puede provenir de la voluntad humana. Es Dios quien se ha reservado esta clase de hombres, héroes en la fe, que son como muñequitos esos de plástico que les pegas y se vuelven a levantar, y le pegas y se vuelve a levantar. ¿Sí los han visto? Así somos. 7 veces cae el justo, ¿y cuántas veces lo levanta el Señor? 7 veces lo levanta el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces, la voluntad de Dios siempre se hace en la tierra
y en los cielos. Aún eso que dicen que el bien y el mal son fuerzas de la misma magnitud, es un error completamente. Satanás es un siervo de Dios, es un esclavo de Dios, que no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces concluimos que todo el universo confabula con Dios para cumplir el propósito de Dios, que es soberano, y que algunas veces sí con esta viuda y algunas veces no con todas las demás. Algunas veces sí con Pedro, a quien lo sacó de la cárcel cuando estaba a punto de ser decapitado al amanecer, y algunas veces no, como ocurrió con Santiago, que a él sí lo decapitaron. Algunas veces sí, como ocurrió con Daniel, que no lo devoraron los leones, y algunas veces no, como ocurrió con todos aquellos cristianos en el Coliseo Romano, que sí los devoraron los leones. Algunas veces sí, como ocurrió con los jóvenes en el horno de fuego, que las llamas no ardieron en ellos. Algunas veces no, como los hermanos en Chiapas, que les quemaron su iglesia con ellos adentro. Son cosas que tú dices, ¿pero por qué estaban en pecado? No, la soberanía de Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Amén. Así que si alguno de nosotros dice, ay Señor, yo quiero morirme así con mis ojitos cerrados, y los cierro aquí y cuando despierten los abro allá así bien bonito, pues yo creo que son muy pocas las personas que tienen esta gracia. Pero cual sea la forma en la que Dios quiera recoger nuestra alma, que nos halle peleando la buena batalla de la fe, que nos halle enfocados en el evangelio del reino de Dios, que entendamos y sirvamos al Dios verdadero y no a ingenuidades, no a imaginaciones, no a materialismo y humanismo y amén, y que Dios los bendiga, cuando en realidad la Biblia dice que mientras estemos en el mundo padeceremos aflicción, y que todo aquel que quiera vivir piadosamente conforme a Cristo, porque llevamos la muerte de Jesús por todas partes. ¿Esto significa que sufrir nos tocó a nosotros en esta vida? No, no tenemos sufrimiento, tenemos gozo. Cristo soportó la cruz por el gozo que Dios puso delante de él. ¿Y por qué llevó la cruz? ¿Y por qué la soportó? ¿Y por qué soportó los clavos? ¿Y por qué soportó la traición de toda la gente? ¿Y por qué soportó los insultos en el camino y las burlas de los soldados? ¿Por qué? Bueno, porque Dios puso la gracia en él para soportar todo eso. ¿Y tú crees que si Dios puso en Cristo la gracia para soportar todo eso, no pondrá en ti la gracia para soportar que tu café está frío, que no sirve tu refri? Porque a veces se pone uno como energúmeno por un detalle tan sencillo. El coche no arrancó, pues ya arrancará, y si no, pues tenemos pies, ¿no? Pero a veces uno se despotrica porque no está Cristo abundantemente en su corazón. Tiene un conocimiento acá en la mente, pero no está en el corazón. Cuando Cristo está en el corazón, entendemos siempre este principio, que Dios es soberano y tiene el control absolutamente de todas las cosas, que su voluntad es prohibitiva, es permisiva, es explícita, y es dejándote a ti que tomes la decisión. A veces sí, a veces no, este sí, este no, pero Dios siempre tiene el control y es digno de suprema alabanza y de toda la gloria. Y nosotros somos sus hijos, testigos de ello. Hijos por nosotros o por el amor de Cristo. Hijos por nosotros o porque Cristo pagó una dote para tener esta novia que será esposa. Es porque Cristo, por su gracia, pagó la dote. Y somos testigos de todo esto que les estoy diciendo. Y nuestros hechos y nuestra resiliencia son la prueba de que somos hijos de Dios. Nuestros hechos, más que el lenguaje que tenemos de amén, gloria a Dios, aleluya, más que el servicio o el cargo que tenemos, son nuestros hechos allá en el día a día, lo que da la evidencia de que somos hijos de Dios. Y en este sentido,
reconocemos que Dios, ¿se acuerdan que Jesús dijo, mi Padre hasta esta hora trabaja? ¿Se acuerdan? Dios sigue haciendo cosas bien hechas. Ahí estamos nosotros. Porque antes éramos incrédulos, mas hoy somos creyentes. Antes éramos ingenuos, creíamos en el materialismo, en el humanismo, en el sentir bonito, en el kundalini. Hoy creemos en el evangelio del reino de Dios. Antes éramos pecadores irremisibles, como títeres, nos jalaban un hilo y caíamos con todo. Hoy nos deleitamos en la justicia. No somos lo perfectos que debíamos ser, pero ¿saben qué? Sentimos compungimiento por el pecado. Como les dije hace ratito, le rogamos a Dios, Señor, quítame esta debilidad, quítame este pecado. Y Dios te dice, bástate mi gracia. Y vuelve a pasar una situación y vuelves a sentir feo, pero ahora controlas tu pasión como lo hacía Elías. Ya oraste y ahora ya tienes dominio propio y dices, bueno, no puedo evitar ser ojo alegre, pero es lo que sí puedo evitar es ver lo que está alegrando mi ojo. ¿Me explico? Y de esa manera estamos sometiendo nuestro cuerpo y poniéndolo en servidumbre para gloria de Dios y manteniendo nuestra integridad a pesar de las tentaciones que hay en el mundo, porque este mundo está bajo el maligno. Bueno, hay violadores que culpan a las víctimas de la pasión que los hizo violarlas. Sí saben eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella siempre me andaba muy provocativa y además como que se me insinuaba y además como que me coqueteaba y como que lo malinterpreté y pues no sé qué me pasó, caí y pues ya lo hice. Hay quien culpa a las víctimas porque así está el mundo. Hay personas que creen que vestirse de mujeres de la noche es estar elegantes. Y dicen, es que vamos a ir a una fiesta y se visten como mujeres elegantes o mujeres de la noche. Pero es pura sensualidad, es pura provocación, es puro enseñar a quien no le pertenece la mercancía. Y es meterse en problemas. Pero así está el mundo, es lo normal. Por eso en la palabra se nos enseña que las mujeres en la iglesia, las mujeres cristianas, deben ser castas y respetuosas. Deben tener cuidado de cómo se visten, porque los hombres son muy atraídos por lo que ven. Y los hombres deben ser muy cuidadosos de cómo tratan a las mujeres, porque a veces están tan maltratadas por su padre, por sus hermanos, por su esposo, que cualquier piropo, cualquier palabra de reconocimiento, te ves bien, estás estrenando, puede ocasionar una confusión. Entonces se nos manda que seamos responsables no solo de nosotros, sino también de las otras personas y no dar lugar a ningún malentendido, a ninguna confusión, a conducirnos con toda pureza y honestidad, no solo delante de las personas, sino entendiendo que Dios es omnipresente, delante de Dios siempre, en todo momento y en todo lugar. No, sus mandamientos no son gravosos para quien ama a Cristo. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿de qué manera es como mostramos nosotros nuestro amor por Cristo? Pues por medio de que por naturaleza guardamos sus mandamientos, y como dice, el amor no hace nada indebido. No actuamos, no hablamos algo que no sea apropiado. No actuamos ni hablamos de una manera inapropiada, y tampoco nos vestimos ni nos saludamos de una manera que no sea apropiada. Todo tiene que hacerse decentemente y en orden según lo enseña la propia palabra. Entonces, habiendo sido pecadores, ahora nos deleitamos en la justicia, y habiendo estado perdidos, ahora somos santos, ahora nos apartamos. Pudiéramos estar descansando en el cine, paseando, visitando a la familia, pero es el día del Señor, ¿y dónde estamos? Apartamos este tiempo para estar en la presencia, en la casa de nuestro Padre. Y esto
debido a la obra del Dios Trino en nosotros. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sean, dice Pablo, con todos ustedes. Amén. Para que entiendas. ¿Qué dijimos que significa entender? Significa obedecer. La carne no puede obedecer, pero por el Espíritu sí podemos obedecer. Y terminamos con Juan capítulo 14, verso 12. Juan capítulo 14, verso 12, que dice así: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense bien lo que era nuestra fe cuando conocíamos a Cristo en la carne y lo que es nuestra fe ahora que lo conocemos en el Espíritu. En el tiempo en que conocimos a Cristo en la carne, pretendíamos movernos en un poder independiente de Dios. Y le decíamos: todo lo que pida en oración, creyendo, tú me lo darás, porque así lo dice tu palabra. Y yo te pido que se muera mi suegra. Yo te pido que me des un coche Bugatti. Te pido que me des una mansión. ¿Y cuántas de esas cosas nos dio Dios? Algunas. ¿Y cuántas de esas cosas no nos dio Dios? Muchas. ¿Por qué? Porque dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿A qué se refiere? ¿A milagros? Sí y no. ¿A qué creen que se trate principalmente? Las obras que yo hago. ¿A qué clase de obras? El amor, el perdón, el respeto, la santidad, el carácter, la honestidad. ¿Se imaginan a Cristo haciendo chismes, siendo indiscreto, siendo imprudente, quejándose de que los del Sanedrín, ¿te fijaste cómo se me quedaron viendo feo? ¿En algún momento Cristo hizo eso? ¿Y nosotros? Muchas. Es lo que les digo. Hubo un tiempo en que conocimos a Cristo en la carne y llegábamos a la casa de la iglesia y nos quejábamos de la comida, del pastor, del calor, de lo que se tardó, de la alabanza, de la falda, de la minifalda, y de una manera imprudente del pecado de no sé quién y del pecado de no sé cuán delante de nuestros hijos. De tal manera que muchos de nuestros hijos los vacunamos contra el Señor. Pero eso fue en el tiempo en el que éramos imprudentes, en el que creíamos que los milagros eran las obras, que el materialismo eran las obras. Decíamos: es que Cristo vino a hacerse pobre, porque así lo dice la Biblia, para que yo sea rico. ¿Se referirá a cosas materiales o hay cosas más valiosas que lo material? ¿Quién me dice? Hay cosas más valiosas que lo material. Hay gente que ha perdido toda su fortuna tratando de salir de una enfermedad e igual terminó muriéndose. Se llevó todo, entre hospitalización, estudios, tratamientos, honorarios médicos, hasta que se murió. Y es más, dejó a la familia endeudada. Estas son las obras que nosotros debemos hacer también. El hacer milagros, predicar, o se referirá principalmente a la honestidad, a la sinceridad, al amor, al perdón, a la misericordia, al respeto. ¿Se imaginan ustedes a Cristo tomándole la mano a una hermana, coqueteando con ella?
No, hay cosas que son como zorras pequeñas que destruyen las grandes cosechas, que se manifiestan como normalidad en las iglesias, pero que están muy lejos de ser aprobadas por Cristo. Si Cristo no las hizo, es porque Dios no las aprueba. Lo demás es lo de menos. ¿Y por qué les digo que los milagros no? Porque Cristo dice que muchos vendrán y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Apártense, porque no los conozco. Entonces esas no son las obras. En tu nombre profetizamos a multitudes, llenamos estadios, y el Señor les dirá: apártense, porque no los conozco. Mas los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mis hermanos y mis hermanas. Entonces, este es el punto. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. A mí esto me llena de mucha alegría y de mucha paz, porque yo sé que Dios está en todas partes. Donde esté yo, ahí está Dios. Donde estés tú, ahí está Dios. Pero respecto a mí, sé que no pasa nada que Él no permita. Y como me ve, pues lo respeto. Es como cuando tengo a mi esposa, la respeto. Y si no está, la respeto. Porque la amo, sí, pero sobre todo porque soy consciente de que hay cosas que Cristo no haría. Y esas son las obras que realmente debemos cuidar, las cosas pequeñas. Y dice: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces no está hablando de un poder independiente y con fines de lucro, sino de continuar la obra de Cristo, obras mayores. Cristo no podía grabar un video porque no estaba la tecnología. Imagínense ustedes si tuviéramos los videos de Cristo, de sus prédicas. Qué padre, ¿no? Pero ahora nosotros sí podemos grabar nuestras prédicas. ¿Y qué creen? No las vemos, no las estudiamos, no le sacamos el provecho. Nosotros estamos muy lejos de la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo, pero somos guiados también por su gracia, por su Espíritu Santo, y luchamos con nuestra oración, con nuestra enseñanza y con nuestro amor, manteniendo la unidad en el cuerpo de Cristo por medio del vínculo del amor. Pero no el amor a nosotros primordialmente, sino el amor a Dios sobre todas las cosas. Porque si amas a Cristo, guarda sus mandamientos. Hay iglesias que están llenas sobre la base del amor fraternal. Te reciben muy bien, se hacen cargo de tus hijos, de tus jóvenes, tienen reuniones para matrimonios, pero lo que introducen es psicología, superación personal, motivación. Y como la gente no distingue entre lo blanco y lo negro, pues creen que eso es cristianismo, y a eso se le ha llamado cristianismo. Al humanismo, a la psicología, hoy día es muy fácil confundirlos con cristianismo, pero a Dios lo podemos conocer solo a través de su propia palabra. Y nosotros nos hemos esforzado por enseñarles a ustedes al Padre, que lo conozcan, el único Dios verdadero, y a su Hijo, al cual Él envió para que creamos en Él y podamos ser salvos, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado esta noche, manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo por medio del vínculo del amor a Dios. Lo que nos une a todos aquí es el amor a Dios sobre todas las cosas, y por consecuencia el amor unos por otros. El amor no hace nada indebido. Yo no te voy a defraudar,
yo no te voy a mentir, yo no te voy a traicionar, yo voy a orar por ti, yo te voy a ayudar si está en mi capacidad, en mi posibilidad, y si Dios me lo indica así en mi corazón. Porque también no va a faltar el que venga y quiera aprovecharse de que somos cristianos, quiera que le ayudemos nomás porque somos cristianos. Si Dios no nos lo pone, no lo hacemos, no estamos obligados a hacer lo que Dios no nos indique. ¿Me explico? Hacerlo de una manera sistemática sería ser religiosos, sería volver atrás. No podemos, habiendo comenzado por el Espíritu, volvernos a la carne. Tenemos que ir adelante a la perfección, al discernimiento del bien y el mal, guiados por Dios y no por Satanás, y menos por el mundo. Entonces, Cristo señala a Dios aquí en este pasaje como alguien muy familiar. Yo voy al Padre. O sea, no dice yo voy a mi Padre. ¿Pudo haberlo dicho? Sí, pero no lo dijo así. Dice yo voy al Padre. Nos señala a Dios el Padre como alguien que nos es muy familiar, alguien con quien tenemos una amistad muy cercana, una relación muy íntima. Yo voy al Padre, o sea, a alguien que todos conocemos, como si se tratara de alguien muy amado también por todos nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.